Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Bueno, yo muy contento. Hoy es el segundo programa que hago uno a uno con invitados, en este caso también relacionados al deporte, pero la idea, como lo dije antes, es traer gente de todos los ámbitos. Estamos con Lucho Carrillo Pinto, que aparte de ser un buen amigo mío, me imagino muchos lo recuerdan por la época del show de goles, pero ya después de 15 o un poco más de años fuera de la pantalla grande, se ha vuelto un experto en el mundo digital, es docente en la universidad y tiene un montón de cosas de contar. Así que nada, como siempre un gusto recibirte acá, Lucho. Juan Diego, por favor, para mí es un enorme placer. Me encanta tus emprendimientos. Alguna vez tuvimos la oportunidad un poco de conversar acerca hacia dónde estaba dirigiéndose todo este contenido deportivo digital y me alegro muchísimo que estés en este tipo de proyectos porque sé que eres un muy buen periodista, así que la base del periodismo es la entrevista, así que aquí estamos para poder estar en esta conversación. Buenísimo, Lucho. Me interesa abordar varios temas, pero creo que en la presentación mencioné el show de goles, que Claro. fue un poco tu carta de presentación, por lo menos al público en general. Aunque ya habías estado en noticieros también de CMD, me parece, pero Sí. me interesa un poco tocar ese programa puntual porque fue un boom que yo me acuerdo que esperaba que sea, creo que las 7, 8 de la noche para ver el programa, y lo que más esperaba era que llegue fin de año porque había el programa de los 100 goles también, ¿no? Mira, Juan Diego, yo te soy sincero que cuando a mí, esto no lo he dicho anteriormente, hay que guardarse algunas cosas para unas entrevistas, pero cuando a mí me proponen hacer el show de goles, yo lo último que quería hacer era un programa de goles. Y te cuento por qué. Porque yo eh, hago el show de goles y me proponen hacer este programa después de haber hecho por única vez en mi vida campo de juego, o sea, planta baja en un partido de fútbol. Yo comenté partidos en CMD del campeonato local, en ese momento era el campeonato descentralizado, era la Copa Cable Mágico. Comenté partidos de la Bundesliga, algunos partidos de la selección, qué sé yo, pero solo hice planta baja una vez. Y fue, imagínate en qué partido, en la final de la Copa Sudamericana, River Cienciano en el Monumental, el 3-3, porque yo me encargué de toda la parte hice la cobertura previa, ¿no? Con River y con Cienciano, tanto así que estoy en el bus después del partido, y el flaco Barnechea, que es quien finalmente me abre las puertas de CMD. Yo había trabajado unos meses en el 99, estamos hablando el 2000, el 2003 en esa final, y como me había encargado de todo, la parte logística en Buenos Aires, además de hacer las notas previas, me dice: Luis, ¿tienes un terno? Y le digo: sí, flaco, tengo 12, imagínate. Prepárate porque mañana estás en campo de juego para el partido con River. Yo únicamente había hecho transmisiones en el último ciclo de radio deportiva en la Escuela Superior de Ciencias Deportivas, que es la de Niembro Araujo, que ya no existe, pero muchos periodistas bastante relevantes se han graduado de ahí: Martín Lieberman, Pawlowski, Viñolo, entre otros. Y yo solo había hecho como estudiante en las transmisiones, y de pronto estaba pues en la final de la Copa Sudamericana, un partido de los más importantes de la historia del fútbol peruano. Un partidazo Un además, ¿no? partidazo, un 3-3. Pero eso me abre las puertas. Cuando llego a Lima, yo esperaba hacer algo mucho más periodístico. No sé, de repente conducir, trabajar en producción de un noticiero, qué sé yo. Y me hacen un casting. Me hacen el casting para hacer para el show de goles. Y yo voy, digo, porque era el casting para poder entrar a CMD. Más allá de que ya me tenían, ya tenían claro que venía de estudiar en Argentina y que había hecho la final de la Copa Sudamericana. Simplemente en una prueba adicional para ver cómo podía desenvolverme en estudio. Y me ponen unos goles y yo le puse todo el show, tipo de show de goles, y en un mes ya estaba al aire. O sea, y finalmente no era el programa que yo quería hacer. Yo quería hacer algo mucho más periodístico. Yo quería estar en los entrenamientos de los equipos, yo quería hacer cobertura de la selección peruana, quería hablar de polideportivo, quería hacer otras cosas. Pero en la televisión no es como ahora, donde finalmente uno tiene un proyecto audiovisual y lo hace. Estamos hablando del 2004, hace 20 años,
las oportunidades eran pocas. Una parrilla de contenidos. Era una parrilla de contenidos, habían 8 conductores, estaba la televisión abierta y ellos eran los que tenían la oportunidad de comunicarse masivamente en el deporte. Y obviamente que agarré esa oportunidad, ¿no? Y fue muy lindo, pero no era específicamente lo que yo quería hacer, porque además, antes de irme a Argentina, yo trabajaba en la revista 11 y hacía crónicas de partidos, investigación, periodismo deportivo de investigación, eran otras cosas, pero finalmente a veces uno no hace lo que le gusta, sino lo que le toca, pero me terminó gustando mucho también. ¿Y cuántos años tenías ahí? Porque ya han pasado 20 años, ¿no? Sí, yo tenía ahí en el 2004, tenía 24, 25 años. Sí. ¿Y te sorprendió un poco el alcance que llegó a tener el programa? Sí, porque tanto sí que el show de goles, además lo ponían a las 6:30, después lo cambiaron 7:30, siempre a las 6:30 o 7:30, y abría el prime time de CMD. Y en esa época la gente veía mucho cable. O sea, si finalmente no es como hoy, que ya no vas directamente al cable, sino que vas a YouTube. Y tú finalmente, el que tenía cable mágico y después Movistar TV, y del 2 vas al 3 directamente. O sea, que así quisieran no verte, te veían. Por el zapping y tal, ¿no? Por el zapping, ¿no? Entonces, no, o sea, el alcance era... Yo iba, pues, no sé, pues a un McDonald's y estaban los chibolos, y me reconocían y por ahí te pedían autógrafo, en el estadio ni hablar, o sea, todo, no solo yo, creo que todos los que finalmente salían en CMD eran bastante conocidos. Creo que mucho más de lo que es ahora, ¿no? Porque más allá de los periodistas más importantes de Movistar Deportes, otros que no lo son tanto, quizás no son tan conocidos como si en esa época todos los que aparecían en la parrilla eran figuras relevantes del deporte, con menos alcance, eso sí, de los que salían en señal abierta, ¿no? Pero es interesante esto que me dices, que en ese momento no era lo que buscabas, porque a veces pasa que termina explotando un contenido tuyo que a ti no ni siquiera te implica tanto esfuerzo como una nota de investigación, claro, como cruzar información. Sí. Y me acuerdo que en una entrevista dijiste que algo malo que tenían estos programas es que te hacen creer algo que no eres. Es que la televisión tiene eso. Y hasta lo digital también. O sea... hacen famosos a gente que no está preparada para tanta atención. Entonces, eso puede ser dañino desde lo emocional, desde lo espiritual. O sea, ¿por qué? Porque finalmente estás haciendo algo que es verdad, quizás otros no tienen esa habilidad de pararse frente a una cámara y hablar hasta sandeces, pero terminan siendo conocidos. Entonces, te hacen creer una realidad que no es así, ¿no? O sea, al pan, pan y al vino, vino. O sea, todos sabemos quién hace un buen trabajo periodístico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora se mezcla todo lo que es contenido y periodismo, ¿no? Entonces, ahí hay una línea que hay que saber dividir, pero que también es importante que coexistan, ¿no? Hace no mucho una polémica bastante fuerte en Argentina con el tema del streaming y la televisión tradicional, entre ESPN y Davos Ceneice, y una crítica del Chavo Fuchs y Arcucci contra Davo, y realmente innecesaria, porque yo creo que creadores de contenido y periodistas deportivos tienen que coexistir, y cada uno sabrá manejar de mejor manera la información. Pero ¿qué estamos viendo ahora, Juan Diego? Estamos viendo los periodistas deportivos que ya se dieron cuenta de que el futuro es digital y finalmente están abarcando los principales proyectos en contenido. ¿Y cuántos proyectos se han lanzado, especialmente el 2024? Y son producidos por periodistas deportivos y conducidos por periodistas deportivos, en un terreno que era de los creadores de contenido, ¿no? Que han perdido audiencia, han perdido un poco de relevancia, están quedando los más importantes. Entonces, yo creo que esa mezcla entre el periodista deportivo, que tiene el oficio, que quiere hacer contenido de calidad, y
el conocimiento del creador de contenido, de manejo de las plataformas y el manejo de las comunidades, es esa mezcla perfecta que puede ser explosiva para quien quiera hacer un proyecto en digital. Pero ¿te gusta esta democratización de los medios? Me gusta. Tiene pros y contras también, ¿no? Porque antes sentía que era el único que tiene, en verdad, el micro para informarte, es el experto que se ha preparado y tal. O el que tenía el contacto, o porque siempre, eso no lo vamos a negar, o sea, la televisión ha estado lleno siempre de argolla, o sea, no es que han estado los mejores siempre. O sea, ¿qué te digo, no? O sea, Bengolea siempre ha tenido su equipo de trabajo con los que confía. Fleischmann en su momento también. O sea, cada uno ha tenido su equipo de trabajo y era muy difícil ingresar a esos equipos de trabajo. O sea, muchos periodistas deportivos salieron de la televisión, no regresaron nunca más, ¿no? O sea, y no es tan fácil. Una vez que tú pierdes tu espacio, si lo que tú quieres hacer realmente es trabajar en televisión, como antes era algo visto como lo más importante y realmente era donde mejor pagaban, quizás era la opción, pero yo creo que ahora lo que está sucediendo es que finalmente la audiencia es la que decide, ¿no? Y los periodistas han entrado al campo digital para demostrar su expertise y buscarse un lugar. Ahora, como siempre, el gran problema va a ser lo hacen por amor al arte o realmente porque creen que su carrera va por ahí, ¿no? Porque lo digital tampoco no es fácil. La audiencia está muy fragmentada. Hoy tenemos demasiadas opciones de contenido en digital. O sea, esa fragmentación de la audiencia ha generado que, si te das cuenta, el día de hoy hacer 5.000, un peak viewership, o sea, la cantidad de espectadores que están conectados simultáneamente, hacer 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 es un logro tremendo. Vas a un streaming de videojuegos y están haciendo 20.000, 30.000. Todos los días, todo el día. Sin ningún problema. O sea, no es 5.000 conectados simultáneamente, no es tampoco una audiencia tan grande, ¿no? Entonces, por eso es que yo pienso también que toda esta era de streaming y podcast se parece más al formato de radio que incluso el del de televisión, porque el de televisión requiere mucho más producción. Requiere de lo que estábamos hablando antes del inicio del podcast, de la base del periodismo, que es reportear. Ninguno de los programas de streaming tienen reporteros cubriendo todos los entrenamientos. Es 4 o 5 personas sentadas en una mesa hablando de la actualidad o contando anécdotas, y así funciona bien. Pero si vamos a hablar de periodismo deportivo, tenemos que hacer cobertura de los principales eventos y entrenamientos y entrevistas y demás. No es únicamente hacer entrevistas por videollamada. Claro, yo creo que la crítica al streamer es incorrecta porque, claro, él es una persona que no estudió periodismo y que tiene todo el derecho del mundo a crear su canal exactamente. Y tener las técnicas de enganche, pero para mí la crítica sí podría funcionar cuando se critica el periodismo deportivo que se regala solo a la tendencia y deja un poco de lado el oficio, ¿no? Eso, ¿no? O sea, no, por eso te digo, ¿no? Entonces, la autocrítica sería, ok, hoy el periodismo deportivo, más que... ¿Dónde consumen periodismo deportivo la audiencia? ¿Dónde consumen los jóvenes? Lo consumen yendo al kiosco a comprarse un diario deportivo, sea cual sea. Lo hacen escuchando radio, lo hacen viendo noticieros en televisión. Ya no lo hacen de esa manera. Lo hacen viendo streamings de programas deportivos en YouTube. Estos programas, alguno de estos programas, pregunto yo, ¿tiene un micrófono con un reportero en los entrenamientos de los principales clubes? No, no lo tienen. Entonces, la base del periodismo deportivo, que es reportear, estar donde está la noticia, no lo están haciendo. Entonces, es mucho más parecido a un formato de radio con el agregado audiovisual que realmente a la televisión, que sí requiere producción, ¿no? Los principales noticieros, sea el canal que sea, todos tienen al reportero en los principales entrenamientos. Yo creo que cuando se dé, y creo que es ese siguiente paso, porque requieres presupuesto,
para la móvil, para el reportero y todo lo demás, es que estos streamings incorporen, ¿no?, ese trabajo periodístico. Eso les falta, pero lo conocen porque muchos de ellos lo han hecho, los que están actualmente haciéndolo con bastante éxito. Pero yo creo que en su momento, por ejemplo, La Presión sí lograba 14.000, 15.000, 20.000, 30.000 en vivo, especialmente cuando había un evento deportivo muy importante. Ganaba, perdía la selección, Alianza en la Copa Libertadores, la U en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, qué sé yo. O sea, en esos momentos claves, pero todos los días hacía más de 10.000. Ahora les cuesta, porque la audiencia está mucho más fragmentada. La audiencia tiene hoy día muchísimas opciones para ver contenido y van saltando de uno a otro. ¿Y cómo se reparte hoy en día, 2025, la torta de la publicidad? Porque me imagino que antes un gran porcentaje se lo llevaba a la tele, pero lo digital tiene que haber ido ganando terreno, ¿no? Mira, yo que he trabajado más en televisión, te puedo decir el día de hoy que ¿quiénes son los que más defienden la televisión? O sea, tú en LinkedIn, los que defienden y te dicen la televisión no ha muerto, la televisión sigue viva, la televisión tiene para 30 años más, son los que trabajan en televisión. Pero la realidad es una. En el 2018, Movistar TV, o sea, porque si vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de señal abierta, la antena o la televisión digital, que nadie lo ve de esa manera. Hablemos de cable, ¿no? Con la señal, con incluida ahí, porque en cable tú tienes los canales de señal abierta. En el 2018, cuando Perú clasifica al Mundial, es el pico de suscriptores por hogares que tiene Movistar TV. Movistar TV tuvo 2.2 millones de hogares, que si tú lo multiplicas por 4 o 5 personas en un hogar, es decir, 10 millones de personas podían ver Movistar TV todos los días e informarse, ver los partidos de fútbol, con Canal N, RPP, las noticias, todos los canales de señal abierta y demás. Para el 2023 ya había disminuido a 1.5 o 1.3. Y ahora, hoy, mediados de 2025, está en menos de 800.000, 750.000 hogares. O sea, menos de la mitad del 2018. Un tercio de lo del 2018. Entonces, ya la audiencia ya no la estamos calculando sobre 2.2 millones, estamos sobre el 30%. Y de ese 30% que tiene cable no significa que lo vea, porque ese que tiene cable también ve YouTube porque tiene internet. Entonces, las audiencias de televisión han bajado dramáticamente. Y la publicidad es un negocio de audiencias. O sea, las centrales de medios tienen el presupuesto de las marcas de publicidad y tienen que decidir, según la audiencia y el target, decidir dónde ponen las balas. Y se han dado cuenta que hoy en la televisión no van a tener la misma efectividad. Y si no tienen efectividad, van a perder al cliente. Entonces tienen que ser los más transparentes posibles. Lo que pasa es que el margen que podían ganar es mucho mayor en la televisión que en lo digital, que la publicidad, digamos, cuesta menos, porque recién se está profesionalizando. Recién hay un par de agencias que comercializan y trabajan, son como centrales de medios de digital. Eso es nuevo. Entonces, todo lo que es publicidad en streaming recién se está profesionalizando, ¿no? Las centrales de medios recién están poniendo foco a invertir pauta en estos nuevos medios, ¿no? Entonces, estamos en una etapa, pero va a reventar. O sea, pronto, yo creo que de acá a 5 años, todos aquellos proyectos que sobrevivan para esa época tienen muy buenas oportunidades de hacer lo que están haciendo hoy y que seguramente están ganando plata, un negocio mucho más rentable de cara al futuro. Pero para eso van a tener que subsistir estos próximos años en que el mercado se está acomodando y donde digital ya superó ampliamente por más del 50%
en la torta de inversión publicitaria, cuando hace 5 o 6 años el 60% o hasta el 70% iba a televisión. Outdoor es lo que también ha crecido bastante. Pero ahí tocas un punto interesante, que es la publicidad va donde está la audiencia, pero no necesariamente el contenido, va donde está la gente, ¿no? O sea, claro. porque el contenido muchas veces que triunfa hoy es incluso vulgar, es incluso faltoso, es incluso hasta racista. Que hay para todos los gustos, ¿no? Depende de lo que tú quieras ver, ¿no? No sé, algunos les gusta el streaming de Saca TV, otros quieren ver Ouke, otros quieren ver a los pitucos marrones. Hay buenas opciones. O sea, yo creo que hay gente bastante inteligente y con destreza en el streaming que finalmente se están posicionando como los más importantes. Y después están todos los streamings deportivos, ¿no? Creo que el que está haciendo un gran trabajo, y no solo desde el concepto periodístico, sino además desde la parte audiovisual, por la escenografía, por la iluminación, por el paquete gráfico, es Horacio Zimmerman, que también los de Enganche también, Michael estuvo la otra vez, sé que lo entrevistaste, hacen un gran trabajo con Mauri. Los de RPP se han renovado, ¿no? Tienen un estilo muy, muy particular en el que hacen mucho show, pero bueno, es lo que le está gustando finalmente al público, ¿no? Y creo que estas nuevas propuestas elaboradas y pensadas por periodistas deportivos están funcionando con la audiencia. En el terreno que solo era de los creadores de contenido hace 2 años, hoy los periodistas deportivos entraron con fuerza, con productos mucho más elaborados, con mayor inversión, con mejores conexiones publicitarias. Y lo que tiene el periodista, que no tiene el creador de contenido, los accesos, porque pueden acreditarse. Y además, algo que el periodista deportivo tiene mucho valor, que es la agenda, los contactos para poder obtener información y además generar entrevistas, en este caso por videollamadas en vivo. Así que el periodista tiene mucho para ofrecerle por la experiencia que lleva a esta nueva era del streaming. ¿Qué opinas de estas nuevas mesas redondas que ahora las veo por todos lados? Y para ser sincero, a mí me aburren un poco estas mesas que mezclan periodistas con futbolistas, que algunas funcionaron bien. A Presión fue un buen ejemplo, creo que también por la figura del Mr. Pitt, claro, renovado y sin cadena, digamos, pero ya cuando cada vez que entro a YouTube veo un grupo diferente de la gente y haciendo un poco lo mismo, tocando la misma noticia, como dices tú, sin hacer trabajo de campo, no me parece malo el contenido, pero me empieza a aburrir un poco, digamos. Claro, lo que pasa es que si tienes a un exfutbolista, o sea, con el vestuario únicamente no va a sobrevivir en este mundo digital. O sea, si cree que todo lo que aprendió en el vestuario, con eso, ya está listo para un streaming, no es así. O sea, y el claro ejemplo es Diego Latorre. Diego Latorre se formó después como periodista deportivo, ¿no? Y aparte es un tipo muy leído. O sea, yo sé que un ejercicio que hace Diego Latorre es que va leyendo, va viendo entrevistas y tiene una libretita donde va apuntando frases. O sea, tipo se prepara constantemente. Lo del vestuario y lo que jugó en la cancha es lo que marca totalmente la diferencia, porque tiene una lectura del partido que combina a la perfección con Mariano Clos, y no existe un partido de Champions. Claro, Miguel Simón y otros comentaristas lo hacen muy bien también en ESPN. Yo prefiero verlo con Clos y Latorre, o el Bambino Ponce en la Premier League, pero es el ejemplo de lo que un exjugador debería aspirar. Cual, o sea, que Diego Penny lo ha hecho, por ejemplo, sí, ¿no? Que quizás está en camino a poder convertirse en eso. Que Diego Rebagliati también, porque ha sido exjugador, se formó también en la universidad, o sea, puede explotar más ese lado de futbolista, pero si solo se queda con la parte de futbolista, si no lee nada, si no ve cosas nuevas,
tiene ciertas limitaciones. A mí el que me sorprende mucho también es Raymond Manco. Se nota que Raymond se prepara, porque además, y es auténtico, habla claro y sabe mucho de fútbol. Pero esa combinación que dices de que, bueno, es claro que el deportista no puede simplemente hablar. Es más, hay muchos futbolistas que terminan deslegitimizando a los periodistas como diciendo tú nunca has estado en la cancha y tal. Claro. Pero en tenis pasa lo mismo. Pusiste el ejemplo de La Torre en fútbol, pero el periodista que hace casi 5 años que no está en la tele y todos lo extrañan es Frana, Claro. que era exactamente lo que dices en La Torre. Era un ex deportista Claro. preparado que tiene las anécdotas y las vivencias, pero que tiene muchísimo del lado periodístico que ¿de qué sirve que hayas vivido mucho si no lo sabes transmitir también? Exactamente. Entonces, creo que si finalmente la carrera de un futbolista, porque para el futbolista y para el deportista en general, el retiro es un retiro temprano. Puede ser un retiro a los 30 años, puede ser a los 32 años. Y a los 32 años, en verdad, todavía puedes estar iniciando tu carrera profesional si no eres un atleta. Puedes haber terminado tu carrera a los 25, has hecho tu maestría, unas prácticas, y en verdad recién estás empezando el camino laboral. Para un atleta puede ser el fin de su carrera. Entonces, si lo van a tomar, el deportista va a tomar los medios, lo digital y el contenido como una opción de carrera profesional, que le puede durar 30 años. Que se prepare de la mejor manera, exacto, que lo tome de la misma manera. Y te digo por qué. Porque al futbolista, si quiere ser director técnico y quiere dirigir un equipo en primera división, le van a exigir un carnet, le van a hacer un carnet, una licencia pro para poder sentarse en el banco. Claro, al periodista o en los programas o en los medios no se les exige. No, porque estarías yendo en contra de la libertad de expresión, digamos, ¿no? Claro, pero no se les exige. Pero, por ejemplo, en Ecuador, te cuento, en Ecuador para el partido de cobertura del Ecuador-Perú por las eliminatorias, el último partido que perdimos 1-0, recuerdo que la de prensa, yo fui con un asistente que todavía está estudiando y me preguntó, está estudiando comunicaciones y es titulado, me dijo, o sea, para poder acreditarse. O sea, en otros países sí tienen otra perspectiva. Acá yo he visto creadores de contenido, o sea, que se quejan porque no nos han acreditado un partido. O sea, la prioridad la tienen los periodistas. Es un trabajo de prensa. Por eso se dice conferencia de prensa. Exacto. Que si la organización cree conveniente dejar unos slots para que también vayan creadores de contenido, me parece una buena decisión, ¿no? En los Oscars ya hay un espacio en la alfombra roja solo para TikTokers que hacen cobertura de cine. Y me parece bien, lo mismo tiene que pasar en el deporte. Pero si se los dan bien, pero no te puedes quejar en ex Twitter de que no te acreditaron si después tú estás diciendo que los periodistas son unos vendidos. O sea, y tú quieres estar con ellos. Claro, exacto. No, entonces, mejor dedícate a hablar únicamente desde tu propio espacio. Creo que fue el año pasado o inicio de este año, tuve la oportunidad de estar en tu casa, conversar contigo. Me presentaste el estudio que lo habías armado tú solo, que me afané porque a mí me cuesta mucho lo digital, no domino mucho el tema de cámaras y ver cómo tú me decías, mira, si prendes esta luz, se pone naranja, me afanó. Pero también me diste una buena lección sobre qué alternativas hay para poder prosperar en este mundo. De hecho, hay muchos podcasts que mueren muy rápido por falta de recursos económicos y por falta de recursos profesionales, pero también me dijiste algo claro, tú no vas a vivir de que venga una marca y Babolat, por ejemplo, te auspicio tu blog de tenis, sino de darle servicios a la comunidad, que me pareció clave también. Eso es fundamental. O sea, ponte lo que ha hecho RPP, ¿no? Ahí me parece que ha dado en el blanco, ¿no? El fútbol como cancha, que tienen un club de fútbol como cancha y que tú puedes finalmente suscribirte, pagar una mensualidad, participar de sorteos
me parece espectacular. Philip Chujoy, Jorge Luna ganan miles de dólares mensualmente, no únicamente por lo que les puede pagar YouTube, no por lo que les paga la publicidad, que seguramente les paga muy bien, pero lo que ganan por su comunidad monetizando a través de sorteos de suscripciones es una barbaridad. O sea, no es que pueden regalar departamentos. O sea, yo no voy a regalar un auto y un departamento porque me da la gana. Es porque la comunidad lo ha podido comprar y lo he podido sortear. Quiere decir que lo que están ganando mensualmente es bastante importante. Como una suerte de tinca, ¿no? O sea, exacto. paga tu boleto de un sol. Y lo que está haciendo el club FFC de fútbol como cancha es lo mismo. Yo creo que en eso va a terminar finalmente este trabajo de muchos equipos de producción que están haciendo contenido deportivo. No solo en vender publicidad, sino en aprender a monetizar sus comunidades. Ese es el problema, que todavía no saben monetizarlas. Todavía están en el momento en el que los mismos conductores y productores hacen la función de comerciales de publicidad. O sea, yo no dudo, porque sé, alguna vez he hablado con Horacio, con Mauricio, con Peter, y me han dicho, yo les he dicho algunos de ellos, ¿qué te parece el martes? No, lo que pasa es que el martes tengo una reunión por un tema de publicidad. Cualquiera de ellos. O sea, ellos mismos venden la publicidad. Yo recuerdo mucho, y este es algo que me dijo un director que tuve de una revista muy importante, me dijo, Luis, acá yo recién estaba empezando, ¿no? Y me dijo, el éxito de un medio de comunicación independiente, o sea, es que tiene que ser muy fuerte en contenido. O sea, tienes que tener un gran equipo de contenido. O sea, tienes que tener muy buenos periodistas. Pero además tienes que tener un muy buen equipo comercial. Y el gran problema que tienen todos el día de hoy, y esta es la realidad, es que todos invierten únicamente en talento, en contenido. Yo quiero tener, si yo tuviese que gestionar un equipo de contenido, lo hago para mí mismo, tendría el más potente equipo de contenido para que me genere audiencia, pero tendría, así como tendría a los mejores talentos para sentarnos en una mesa de streaming, o reporteros para que hagan cobertura, o periodistas para que produzcan contenido en digital, tendría al mejor equipo comercial posible. Porque ¿de qué me sirve generar audiencia si no puedo tener un equipo de ventas comercializando la publicidad al cliente en el momento exacto? Los clientes van por campañas, no es que tienen el presupuesto abierto todo el año. Y el que comercializa publicidad tiene que ir olfateando esas campañas y hacer la propuesta en el momento correcto para poder capturar esa pauta publicitaria. Para eso necesitas a un equipo comercial dedicado y pensando las 24 horas en eso. No puedes tener, no, que tengo programa, mañana tengo reunión, entonces dejas pasar oportunidades. No tienes claro cuál es tu modelo de negocio. Estás dejando plata sobre la mesa, estás dejando que otros avancen también, porque es una competencia, ¿no? Entonces, yo creo que tan fuerte como el equipo de contenido es el equipo comercial, y además la amplificación que se genere de todo el contenido, porque otros tienen muy buen equipo de contenido, quizás tienen un equipo comercial mínimo y tienen cero trabajo en social media. Es decir, tienen un ex Twitter que no se actualiza convenientemente, no trabaja en Facebook, su TikTok, suben un TikTok o un Reel en Instagram cada 2 días. Cuando es tan importante lo que pasa en vivo, rápidamente tienes que amplificarlo y clipearlo en contenido corto, vertical para smartphone, en todas las demás redes sociales, para que finalmente genere esa expectativa y la gente vaya al contenido en vivo, ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso de contenido que además tienes que agregarle
relaciones públicas, este equipo comercial tiene que estar generando entrevistas en otros podcasts, en medios de comunicación. Salir en el comercio todavía sigue siendo importante. Salir en la República sigue siendo importante. Genera respeto con los auspiciadores, genera respeto con la audiencia, genera estatus. Eso incrementa el valor de la marca, de tu producto periodístico. Por lo tanto, ya tu publicidad ya no vale $500, vale $1.000, o vale $2.000, o vale $3.000, no lo sé. Entonces es un trabajo coordinado, por eso sí requiere profesionales para hacerlo. Los creadores de contenido están un poco más receptivos, hacen su contenido, por ahí tienen un contrato con Kik, reciben el pago de YouTube, y por ahí viene una casa de apuestas que les quiere hacer un contrato, por ahí de share revenue, de pagarles por primer depositante, y se acabó. Pero no pueden alcanzar más, pero ya se han dado cuenta que también tienen que clipear, contratar sus editores. O sea, los creadores de contenido son moscas también para poder, y además hay agencias que trabajan para ellos. Buenísimo, Lucho. Creo que como siempre ha sido una masterclass de tu parte. No solo me sirve para que lo escuchen la audiencia, sino que aprendo mucho escuchándote. Gracias, Juan. Y conversar contigo para el proyecto en el que estoy metido siempre es fructífero, digamos. Ya vamos cerrando. Quería saber, ¿te vamos a ver en la Davis? O? De todas maneras, no. Y aparte, yo creo que Lucho Horna tiene un dolor de cabeza, ¿no? Ahora, ¿no? Porque claro, Bus está fijo con el nivel que está, ¿no? En Hastad estuvo cerca de llegar a la final, fue impresionante verlo. Me hizo recordar al 2023, cuando ver a Juan Pablo Varillas en los principales torneos ATP, en los 4 Grand Slams. O sea, para mí, yo disfruto ver un partido de fútbol. Yo creo que solo comparo ver un jugador peruano en un torneo ATP con ver jugar a la selección. 100%. O sea, la emoción del punto a punto. O sea, yo tenía a mi esposa y yo, ¡vamos, Juanpi! No, ¡vamos, Nacho! ¿no? Y a veces nos empezamos a chantear en pleno partido y es cada punto, ya no cada game. ¿no? Cada punto, ¿no? Lo puedo comparar. Pero ahora Gonzalo viene en buen nivel. Y Juanpi es Juanpi. Entonces, volvemos a jugar después de varias fechas contra Portugal. No es un equipo menor. Entonces, creo que es a mediados de septiembre en el On Tennis la vamos a pasar bastante bien. De todas maneras, Lucho, ya nos veremos, no solo por ahí, sino nos juntaremos. Claro. Y seguramente los Challengers también, como todos los años, ¿no? Sí, no, los Challengers es también es una gran oportunidad para que nuestros tenistas puedan adquirir la experiencia y esperemos que alguna vez lo puedan ganar acá en Lima, ¿no? Gonzalo estuvo cerca. Cerquita. Bueno, gracias, hermano, por tu tiempo. Gracias. Y por apoyar este proyecto. Gracias, Juan Diego. Todos los éxitos.